Hola, mi nombre es Roberto Gael Gutiérrez Márquez y este video corresponde a la materia de responsabilidad social corporativa. Hoy presentaré lo que es mi análisis NERD sobre los códigos de ética empresarial, tomando en cuenta en sí los tres ejemplos que nos dieron, que eran Monsanto, Starbucks y FEMSA. En sí, para hacerlo más claro, voy a dividir el análisis en cuatro partes, la que son lo nuevo, lo esencial, lo relacionado y la duda. La duda no es solo repetir lo que dicen los códigos, sino entender en sí qué tanto estos documentos sirven realmente para orientar la conducta de una empresa y qué relación tienen con la responsabilidad social corporativa. Bueno, empecemos en sí con la primera letra, la cual vendría siendo la letra N, que vendría siendo lo nuevo. Lo nuevo que encontré en sí en estos códigos, lo que viene siendo los códigos de ética empresarial o ese tipo de cuestiones, es que no solamente son códigos bonitos, ¿no? O sea, ya sea con valores o con frases motivacionales, ese tipo de cosas, ¿no? Antes yo pensaba que este tipo de códigos era como una lista de que esto está bien, esto no hay que hacerlo, esto es bueno, esto es honesto, esto es ético, ¿no? Para revisar los tres ejemplos que nos pusieron a ver lo que era Monsanto, Starbucks y FEMSA, me di cuenta que esto es un ambiente o cuestión mucho más completo de lo que uno piensa, ¿no? Por ejemplo, en Monsanto, el caso de Monsanto, el código no se queda únicamente en decir que la empresa es íntegra, sino que también habla de negocios limpios, conflicto de intereses, obviamente protección del medio ambiente, registros exactos, información confidencial y cumplimiento de sus leyes en realidad. En Starbucks lo que en sí me llamó la atención fue que el código está relacionado con la cultura interna de la empresa, prácticamente. Habla de pertenencia, valentía, alegría, servicio, denuncias y protección contra represalias. Y en FEMSA, prácticamente el código se ve más formal y pues en sí estructurado que los dos anteriores, ¿no? Porque incluye lo que son objetivos, alcance, derechos humanos, medio ambiente, relación con terceros, cultura de legalidad y un sistema de cumplimiento ético, ¿no? Lo que vendría siendo, se puede decir que un ejemplo más elaborado, más formal en cuestión de los dos anteriores, ¿no? Ya que aquí te enfoca más lo que son los objetivos de la empresa, ese tipo de cuestiones, y el otro más que nada, pues, vendría siendo más como, pues, más informal de que, o menos directo en lo que se busca, ¿no? Entonces, como mencioné anteriormente, algo nuevo para mí fue entender que en sí que un código de ética no solo busca que la empresa se vea bien, sino que cumple con una función de, pues, como una guía para en sí tomar sus decisiones, prevenir obviamente los problemas legales, prácticamente, que es algo muy importante en cuestión empresarial, cuidar su reputación a sus clientes, a sus empleados, proveedores, accionistas y pues obviamente lo que muchos buscan aquí es la protección del medio ambiente. También aprendí que un buen código no solo debe llevar en sí los valores de la empresa, ¿no? Sino también explicar qué hay que hacer cuando hay una duda, a quién reportar lo que es la irregularidad o si hay algún tipo de problema en cuestión y qué consecuencias puede haber si alguna persona o alguien las incumple. Bueno, acabamos con la letra N, ahora sigue la E de lo esencial. Lo esencial que debe tener en sí un código de ética, prácticamente, o empresarial prácticamente, y se observan sí en los ejemplos relacionados, es uno, el primero vendría siendo la base de sus valores, ¿no? Las tres empresas hablan de lo que es la integridad, el respeto, honestidad, responsabilidad y cumplimiento, ¿no? Estos valores en sí son importantes porque marcan la forma en la que las empresas esperan que actúen en sí sus colaboradores o trabajadores, ¿no? El segundo elemento importante vendría siendo el alcance. Un código debe dejar claro a quién en sí se le aplica, ¿no? Ya sea empleados, directivos, consejeros, proveedores, contratistas o cualquier tipo de persona que actúe en nombre de la empresa, ¿no? Eso es clave ya que una empresa no solo se representa por sus trabajadores, sino también por su cadena de valor. El tercer elemento es la prevención de prácticas malas, ¿no? En estos códigos aparecen problemas como conflicto de intereses, sobornos, regalos, uso de información confidencial, competencia justa, registros contables y relación con autoridades. Esto es esencial porque una empresa ética no solo se preocupa en sí por vender o crecer, ¿no? Sino por hacerlo de manera limpia. El cuarto elemento vendría siendo la protección de las personas, ¿no? FEMS hablaba de derechos humanos, dignidad, inclusión, diversidad y seguridad en el trabajo. Starbucks también menciona en sí cómo se debe trabajar, pues, tratar a sus empleados y también cómo denunciar sus inquietudes o cuestiones de problemas. Monsanto incluye el respeto, la seguridad y la salud como parte de sus compromisos.
Su quinto elemento vendría siendo el mecanismo de la denuncia. Un código de ética no sirve mucho si nadie sabe qué hacer cuando se detecta en realidad un problema. Por eso es importante que existan líneas éticas, oficinas de conductas empresariales, canales de denuncia y protección contra, pues en sí, represalias. Para mí esa parte es en sí de las más importantes, porque convierte el código en una herramienta práctica y no solo en un documento decorativo. Ahora vayamos con la letra R, que es lo relacionado. La parte relacionada con los distintivos y normas en sí sobre responsabilidad social, aparece varios puntos de los tres códigos. Primero se menciona el distintivo ESR, ¿no? Ya que este evalúa prácticas de responsabilidad social, sostenibilidad, ética, gobernanza y impacto social y también ambiental. En los códigos, especialmente lo que es FEMSA y Monsanto, se habla de un compromiso con la comunidad, medio ambiente, compromiso legal, anticorrupción y reacción honesta con terceros. Todo esto está en sí conectado con lo que es una empresa socialmente responsable. Segundo, se menciona la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. FEMSA mencionaba derechos humanos, inclusión, diversidad, respeto y la no discriminación. Starbucks también habla de pertenencia y de reconocer en sí a cada persona por lo que es o por lo que vale, ¿no? Estos puntos conectan con una cuestión o un lugar laboral mucho más justo para todos y más cómodo, en realidad. El tercero se relaciona con Great Place to Work, porque en sí este tipo de certificación se enfoca en la experiencia de los colaboradores, la confianza, el respeto, la equidad y el orgullo de pertenecer en sí a estas empresas. De los dos que mencionábamos, de este caso Starbucks es el caso más conocido, porque su código usa mucho el ejemplo o la palabra partner, lo cual en sí se refiere a la importancia de escuchar, proteger y generar un ambiente laboral positivo. La siguiente letra vendría siendo la D, que es la duda. La duda principal que existe en sí es si realmente existe una congruencia entre las empresas que declaran en sus códigos de ética y el compromiso real con la responsabilidad social empresarial. En sí, desde mi punto de vista, sí existe un cierto sistema, un poco de cierta congruencia en sus discursos, porque los tres documentos mencionan muchos aspectos sobre lo que es la RCE, ¿no? Ya sea como, por ejemplo, integridad, medio ambiente, este tipo de cuestiones, pues en general. Sin embargo, pues desde una perspectiva crítica a mi criterio, o de lo que pues analicé, pues este tipo de cuestiones, o sea, en cuestiones así, el código de ética no representa que la empresa en realidad sea socialmente responsable, ¿no? Ya que es nomás dicen lo que quieren ser o lo que la empresa que quieren llegar a ser. Aquí es donde aparece el contraste de todo lo que hemos analizado o hemos visto, ¿no? O sea, ya que, por ejemplo, las empresas siempre buscan aspirarse como responsables, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero para demostrarlo se necesitan evidencias reales, algo que yo no he visto o se ha visto mucho en demostraciones, ¿no? En Monsanto se hablaba mucho de lo que es la integridad, ciencias, productos responsables, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por el tipo de industrias en la que se dedica o trabaja, el reto es que esas empresas sean verificables y no solo sea una defensa o una demostración a la opinión pública, o sea, que haya evidencia en realidad de lo que sí están haciendo. En Starbucks el tono tiene un tono en sí muy humano, muy positivo, pero la duda es que si esa ética o ese cuestionamiento se vive igual en todas las empresas o nomás en unas ciertas, ¿no? En FEMSA, pues como mencionamos al principio, pues en realidad era más formal la cuestión, pero también sería muy importante ver cómo se mide el impacto social, más allá de declaraciones institucionales o ese tipo de cuestiones, ¿no? En conclusión, pues los códigos de ética empresarial son muy importantes, ya que representan la humanidad o las características que quieren representar en sí las empresas y demostrárselos a las personas o a la sociedad, ¿no? O sea, también porque ayuda a lo que es el medio ambiente en ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero lo que yo mencionaba anteriormente es, sí estoy de acuerdo que metan ideas de que sí, vamos a apoyar a las comunidades, este tipo de cuestiones, al medio ambiente, pero que lo cumplan, que se vea la evidencia, que se vea las cuestiones, que se vea que de plano sí les interesa, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.